Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por concurrir a esta actividad que se enmarca en el proyecto Jean Monnet de la Unión Europea, en conjunto con nuestra Escuela Facultad de Derecho. Tenemos el agrado de, en esta visita de la profesora Silvia Verona, que nos ha acompañado durante el día lunes y martes con sus exposiciones, y el profesor Carlos Esplugues el día lunes y hoy con esta conferencia. Voy a presentar a nuestro invitado, que es un honor para nosotros contar con él hoy día en nuestra facultad. Carlos Esplugues Mota es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia, en España. Fue también presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Es representante del Reino de España en el Grupo Segundo, Arbitraje y Mediación de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o sea, un CITRAL. Ya forma parte de diversas comisiones legislativas de la Comisión Europea, igualmente es abogado y actúa de forma regular como árbitro y mediador internacional. Carlos es uno de los más destacados especialistas españoles en Derecho Internacional Privado y Derecho del Comercio Internacional, con un amplísimo prestigio y reconocimiento internacional. Es autor de uno de los manuales más relevantes en España de Derecho Internacional Privado, de los más citados. Su obra ha sido traducida desde el español al inglés, al japonés, al ruso, en amplísimo número de materias tratadas, 547 publicaciones, probablemente aumentados, 7 libros como autor único, 66 como director, editor o autor de capítulos internacionales. Ha dirigido tesis doctorales, todas ellas de excelente calidad, salvo una. y es parte, ¿cierto?, de una serie de comisiones científicas. Es doctor por la Universidad de Valencia, máster por la Universidad de Edimburgo, máster por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y es doctor honoris causa de nuestra universidad. Podría seguir 20 minutos más leyendo el currículum del profesor Esplugues, pero vamos a aprovechar de escucharle. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Guerrero. Es un placer. ¿Se oye? Es un placer enorme estar en Valparaíso. Antes que nada, pedirles disculpas por el horrendo acento español, pero es el que tengo. Entonces, no estoy nada enfadado, todo lo contrario, estoy encantado de estar aquí, de estar en mi casa, porque esta es mi casa, y además de tener la oportunidad de compartir mesa con el profesor. Ahora se me oye mejor. Pues les comentaba que es un placer estar en Valparaíso, en esta casa, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y compartir mesa con el profesor José Luis Guerrero, que lejos de ser una de las tesis que son un borrón en mi carrera, es todo lo contrario. Es con diferencia uno de los mejores alumnos, si se puede llamar así, aunque llamar al profesor Guerrero alumno es un poco descriptivo, porque no es verdad, es un profesional de primera y es una de las mejores tesis que he tenido el gusto de dirigir. Entonces, puede estar realmente orgullosos de tenerlo en el claustro de docentes de esta facultad, con un texto que es sobre el 19 de la Constitución, que con diferencia es un referente, no solamente en Chile, sino en todo el continente. En ese sentido, para mí es un placer enorme estar aquí, y en los próximos más o menos 35 minutos pues hablaremos de un tema que está muy de moda en Europa, que es la protección de los consumidores en un entorno digitalizado y en un entorno transfronterizo. Quiero también felicitarme porque, además de ser doctor por la Universidad de Valencia, el profesor Guerrero es antiguo alumno del máster en Derecho, Empresa y Justicia, y hoy aquí contamos también con Fernando, con Alejandro, con Lía, que han sido alumnos destacados de ese máster en distintas ediciones, y me complace especialmente que el máster haya permitido la posibilidad de que muchos de ellos hayan sido, o algunos de ellos hayan sido doctores, y otros estén en fase también de doctorarse en nuestra universidad, que tiene en estos momentos, este año cumple 525 años. Bien, lo que voy a hacer es darles un plano de cuál es la situación de la protección del consumidor en Europa, teniendo en cuenta que somos un continente jurídica y económicamente integrado, y que en muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de consumidores, no hablamos de consumidores nacionales,
sino que hablamos de consumidores transfronterizos, con un elemento importante, y es el hecho de que el consumidor transfronterizo en muchas ocasiones no sabe que es un consumidor transfronterizo. Y eso, lógicamente, afecta al régimen jurídico de sus transacciones. Yo siempre en clase pongo el ejemplo de que cuando uno compra un boleto de la compañía de bandera alemana, Lufthansa, y lo compra en Valencia para hacer un vuelo, yo que sé, París, Hong Kong, no es consciente de que está sometiéndose a los tribunales de Irlanda y que su contrato de consumo, porque no deja de ser un contrato de consumo, va a estar regulado por el derecho, sometido al derecho irlandés. Lo que hemos de tener en cuenta es que si algo caracteriza al mundo actual es que todos somos consumidores, sea cual sea nuestro país, sea cual sea nuestra raza, nuestro género, nuestra creencia, todos somos consumidores, todos consumimos y todos consumimos además de forma constante y cada vez más de manera digitalizada. Y el consumidor no es en muchas ocasiones consciente de su fuerza. Esto es, si nosotros nos remitimos al origen del derecho al consumo, que es el famoso discurso del presidente de los Estados Unidos, Kennedy, ante el Congreso de los Estados Unidos el 15 de marzo de 1962, él habla del derecho al consumo por primera vez y dice que ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas, pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados, y eso es algo que ocurre todavía en estos momentos. De hecho, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es el 15 de marzo, precisamente rememorando el discurso de John Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos. El derecho al consumo ha sido un tema muy importante durante mucho tiempo y en los últimos años cayó un poco en declive y ahora vuelve. Y vuelve por varias razones. Vuelve a estar en el escenario por varias razones. En primera, podríamos citar dos. La primera es muy clara, porque el incremento de consumo se ha producido de manera constante. Se ha multiplicado por 50 el gasto de los hogares medios en el mundo desde 1960 al año 2023. El segundo dato es porque este consumo cada vez es más en línea, es más digitalizado. Yo me resisto todavía a comprar en línea si puedo favorecer al comercio local, pero mis hijas compran todo en línea. Y cada vez más eso afecta lógicamente al espacio de nuestro entorno social, porque el pequeño comercio va a desaparecer y quien me va a ofrecer los servicios de compra y venta van a ser plataformas en muchas ocasiones controlados por capital extranjero. Y luego además hay un tercer dato que hemos de tener en cuenta, y es el dato de que cada vez más ese consumidor va a ser un consumidor global. Esto es, va a consumir sin saber de dónde vienen esos bienes y quién le está proveyendo de esos bienes. Si nosotros miramos Amazon, Amazon en ocasiones va a ofrecer productos suyos y en otras ocasiones va a actuar como plataforma para la distribución de productos de pequeñas o medianas empresas. Pero en la práctica esos tres datos son los que caracterizan la realidad actual del comercio internacional en el ámbito del consumo. Y a mí me interesa, por ejemplo, que tengamos en cuenta, estos son los niveles de facturación del comercio electrónico en la Unión Europea, que ha pasado desde el primer trimestre del año 14 al primer trimestre del año 23, estamos hablando de 9 años, se ha multiplicado por 7. De 1.367 millones de euros de comercio electrónico transfronterizo en la Unión Europea a 10,707 millones de euros en el año 2023. Y si tomáramos ahora en referencia qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, sería incluso mucho más elevado. A partir de estos datos yo voy a abordar tres temas. El primero va a ser, vamos a hablar de una realidad imparable. Vamos a decir que el consumidor actúa con una posición nueva en la sociedad global y la necesidad e importancia de su tutela legal. Vamos luego a ver de qué manera se responde a esta necesidad y, en tercer lugar, vamos a ver qué problemas plantea el acceso a la justicia en un modelo integrado en el que cada vez más uno compra sin saber a quién le compra ni qué está comprando. El primer dato es muy claro y viene marcado por la existencia de una sociedad de consumo. De ahí el incremento por 50 del gasto de los hogares medios desde el año 1950 al año 2023. Hemos entrado en una sociedad de consumo en la que yo consumo y en muchas ocasiones consumo de forma compulsiva. Me encuentro mal, consumo.
y al final lo que antes tenía un armario ahora tengo en 16. Es más, hay tiendas en España que se llegan a vender regalos que no han sido abiertos. Ese consumo se produce además en un entorno de globalización de la economía, con una movilidad internacional creciente, con una digitalización y con la aparición de lo que podemos llamar un consumidor global. Y ese es un tercer factor que tenemos que tomar en consideración, y me han dicho que algunos de ustedes estudian comercio internacional o economía internacional, y es la vinculación del fenómeno del consumo al ámbito del comercio internacional, que es una nueva variable que afecta al consumo y que se está viendo en estos días con la famosa tema de los aranceles, que va a suponer un aumento de la inflación y que va a suponer un aumento de los costes medios de los hogares en Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Esto es el gasto de promedio mensual que tienen ustedes en Chile en estos momentos. Y el incremento de la inflación supone también un incremento de las necesidades de gasto de los hogares medios, y eso genera un sobreendeudamiento y también afecta a la paz social. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad que no solamente tiene una dimensión jurídica, sino que tiene una dimensión económica y que tiene una dimensión social, no voy a decir geoestratégica, pero también. Estamos cada vez más hablando de realidades que son vasos comunicantes y se conectan unas con otras. Los aranceles suponen un incremento del gasto, suponen mayor inflación, suponen una afectación a los derechos de las personas, entre ellos a sus derechos como consumidores. Estas ideas se reflejan en tres notas que son las que caracterizan en estos momentos la realidad y el derecho del consumo en el mundo. El primero es la toma de conciencia del consumidor como consumidor y la necesidad de tutelar sus derechos. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de sus derechos estamos hablando de una dimensión estrictamente jurídica, mis derechos, Carlos Esplugues como consumidor español, pero también estamos hablando de una dimensión de derechos como una realidad vinculada a los derechos fundamentales, como una realidad vinculada al derecho de la competencia, como una realidad vinculada a los ODS y a la gobernanza global. Luego estamos, insisto, y esa dimensión me interesa que la tengan muy clara, no solamente hablando de una dimensión jurídica, sino de unos vasos comunicantes, de una realidad que es compleja y afecta a distintos marcos, a distintas cuestiones, y que se ven además ahí la tensión entre los distintos elementos que conforman la realidad jurídica en estos momentos. Y cuando estoy hablando de esa complejidad, estoy diciendo que el derecho al consumo, que tradicionalmente ha sido derecho civil, ahora ya no es derecho civil, o no es solo derecho civil. Estoy hablando de una dimensión intersectorial, estoy hablando de los problemas que tiene regular una realidad que cada vez es más transfronteriza, con normas que son estrictamente nacionales y que no necesariamente van a tener una dimensión extraterritorial. Esta idea de consumo, de consumidor, de necesidad de proteger al consumidor en un entorno también de sostenibilidad del planeta, determina que en muchos países se hayan establecido una serie de derechos para el consumidor, pues derechos de todo tipo, que más o menos coinciden en todos los países del mundo, más o menos con un nivel determinado de desarrollo económico. Y ese también es un dato importante, y es que el estándar mínimo más o menos de partida es similar en muchos países del mundo. Esa sería la primera idea. Yo tomo conciencia de mi condición como consumidor, yo tomo conciencia de mis derechos como consumidor. Y esos derechos vienen más o menos reconocidos con mayor o menor amplitud en muchos países del mundo. Pero claro, esos derechos en una sociedad de consumo en masa, que además es crecientemente digital y que afecta a los medios de pago, un nuevo elemento dentro del consumo, dentro de la realidad o de la dimensión de consumo, tiene una incidencia muy importante en el ámbito de la normativa aplicable. Si yo estoy comprando un producto fabricado en la República Popular China y no me funciona, ¿a quién voy a demandar? ¿Dónde voy a demandar? ¿Qué ley se va a demandar? Se va a aplicar a esa eventual demanda. Eso afecta a mi capacidad como consumidor para ver asegurados mis derechos, y eso afecta también al legislador, que en muchas ocasiones es incapaz de dictar normas que tengan una vocación extraterritorial o que se puedan aplicar extraterritorialmente. Por lo tanto, el problema que se va a plantear es que si yo compro un boleto, que les he dicho antes, para volar desde Frankfurt a Shanghai, y resulta que está sometido a los tribunales de Irlanda, yo no tengo capacidad
para acudir a los tribunales de Irlanda. Por lo tanto, en la práctica, mis derechos van a decaer, no voy a poder ejercitarlos. Este entorno de consumo de masa en un ambiente cada vez más digitalizado, por lo tanto cada vez más transfronterizo y que se ve también afectado por toda la problemática de los medios de pago, tiene una incidencia directa o se ve directamente afectado por la problemática de la digitalización. De ahí introducimos un elemento adicional, la brecha digital. Ustedes en Chile están estupendísimamente posicionados en el ámbito de la digitalización. China, España, Portugal, Chile, dentro de los países de la OCDE, y prácticamente no hay diferencia. España tiene 62 y Chile tiene 58. Si lo miramos además, tomando en consideración la realidad latinoamericana, la situación de Chile es espléndida en cuanto a la inexistencia de brecha digital o el acceso a la digitalización, porque con diferencia ocupan el primer lugar muy por delante de Brasil, de México, de Argentina o de Perú. Por lo tanto, en ese sentido estamos estupendamente. Un tercer dato que me está planteando en estos momentos la digitalización, bueno, pues que se ha acelerado de forma notable en los últimos tiempos y que esa digitalización da lugar a un comercio aparentemente cada vez más transfronterizo, lo que va a plantear problemas de cuál es su regulación, lo que les he señalado. En el caso de Europa, que es un continente integrado, curiosamente la pandemia supuso que en 10-12 años pasásemos de un 9% de operaciones estatales a un 39% de operaciones extraestatales, esto es, transfronterizas, con un problema, que ya os he dicho al iniciar esta charla, y es el hecho de que mucha gente cuando contrata no es consciente de que está realizando operaciones transnacionales y que eso va a afectar al marco jurídico que se tiene que aplicar. Y además, y ese sería un tercer elemento con el que concluiríamos esta idea de aproximar la realidad, la imagen actual de la realidad del consumo y del derecho del consumo y de la dimensión que va más allá del derecho de la realidad consumerista, es el hecho de que estamos hablando de un planeta que está en una urgencia medioambiental y que el consumo de masas, lógicamente, lo que está es afectando a la sostenibilidad del planeta y a su futuro y al futuro de la humanidad como especie. En ese sentido, tiene una clara vinculación la problemática del consumo con los ODS. No solamente con el 12, ahora veremos más adelante, que tiene también una vinculación con otros ODS de la Agenda 2030. Vale. ¿Cómo respondemos a esta realidad compleja? Yo les estoy diciendo que no estamos hablando solo de derecho, que estamos hablando de derecho del comercio internacional, que estamos hablando de medios de pago, que estamos hablando de transfronterizo, que estamos hablando de ley aplicable, que estamos hablando de medio ambiente, que estamos aplicando de jurisdicción competente, que estamos hablando de aranceles y que todo está vinculado en un equilibrio más o menos inestable. Bueno, pues esta irrupción de la conciencia consumerista ha dado lugar a un paulatino desarrollo de distintas soluciones legislativas en muchos lugares del mundo, donde más o menos se han mantenido unos estándares más o menos similares de protección del consumidor. Y ese mensaje del presidente Kennedy en el año 62, hace ahora 63 años, da lugar en muchos lugares del mundo a una normativa dispersa y relacionadas con distintos sectores del derecho. Yo les he hablado de que el derecho al consumo, que fue tradicionalmente derecho civil, ahora ya no solo es derecho civil o no es derecho civil, sino que es una realidad propia, pero esa realidad afecta al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho administrativo, al derecho procesal, al derecho mercantil, al derecho internacional privado, también al derecho mercantil, al derecho internacional privado e incluso al derecho civil. Y que además esa normativa que vincula a muchas áreas del ordenamiento jurídico es una normativa que tiene distintos niveles y que tiene distintas naturalezas. Junto a normativa mandatoria, imperativa, tenemos normativa de carácter estatal, regional e internacional. Y se da además en todos los países del mundo con más o menos intensidad y con mayores o menores niveles de protección. En el ámbito estatal tenemos distintas normativas que se han dedicado al tema del derecho del consumo en los últimos años. Prácticamente todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos han modificado su normativa en materia de consumo en los últimos 10-15 años. Y esta progresiva regulación de la problemática del derecho del consumo se ha producido también en el ámbito internacional.
Si nos fijamos en la realidad latinoamericana, veremos que tanto la Organización de los Estados Americanos, como el Mercosur, como la Comunidad Andina de Naciones, incluso como organismos particulares como el Consumer International, han elaborado normativas en materia de derecho al consumo. Lo que introduce un elemento adicional de complejidad, y es que el pobre operador jurídico que ha vivido feliz aplicando una sola normativa, en estos momentos se encuentra con que tiene que aplicar 16 normativas a la vez, muchas de ellas sin saber qué origen exacto tienen y sin saber exactamente si se solapan o no. Y esta pluralidad se observa también en el ámbito europeo. Y se observa en el ámbito europeo en cuanto que la política de protección de los consumidores en Europa está muy elaborada, ahora la veremos, y que tiene 4 objetivos muy claros. Objetivos que se comparten también por gran parte de las normativas estatales y por gran parte de las soluciones que hemos visto que existían en Latinoamérica. Proteger al consumidor contra los productos inseguros. Cuando hablo de productos, hemos de pensar productos y servicios inseguros. Garantizar que se basa en información clara, exacta y coherente al decidir cómo gastar su dinero, información que en muchas ocasiones va a venir en un idioma que desconocemos. Darles acceso a vías rápidas y eficaces de solución de litigios con los comerciantes y garantizar que estos respetan sus derechos. A mí me van a obligar a litigar en Dublín, cuando yo nunca pensé que un boleto Frankfurt-Shanghai me iba a acabar llevando a los tribunales de Irlanda. Adaptar los derechos de los consumidores a los cambios económicos y sociales. Esto es, a la digitalización de la economía y a la presencia cada vez más notable de plataformas de servicios que lo que buscan es precisamente desregular al máximo para encontrar la mayor posibilidad de negocio y por lo tanto los mayores volúmenes de ingresos. Y este nivel estatal y este nivel internacional, tanto en Latinoamérica como en Europa, se acompaña de un tercer nivel que es el nivel estrictamente internacional, Naciones Unidas. Y en el marco de Naciones Unidas tenemos ya resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2015 sobre la protección del consumidor y tenemos fundamentalmente una serie de decisiones y de directrices de la UNCTAD, las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor, tanto del 99 como en las reformadas del 2016, en las que se establecen un elenco de derechos que van a coincidir con esas 4 políticas que les he establecido en el ámbito de la Unión Europea y de Latinoamérica, en las que se va a hablar del derecho de los consumidores a acceder a bienes y servicios esenciales, la protección del consumidor vulnerable, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, el acceso de los consumidores a una información adecuada, la educación del consumidor, la disponibilidad para el consumidor de medios efectivos de solución de controversias, libertad de constituir grupos o asociaciones de consumidores, promoción de modalidades de consumo sostenible y un grado de protección para los consumidores que recurran al comercio electrónico que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio. Y este, veremos, es el mayor problema que en estos momentos tenemos. Esa referencia a la idea de consumo sostenible nos vuelve a vincular con los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, en el que no solamente yo les había hablado del objetivo 16, del 12, pero hemos de tener en cuenta el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 10, reducción de las desigualdades, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas y el 12, producción y consumo responsable. Todo esto nos da lugar a un final que es una realidad normativa muy cambiante, muy variada, muy asistemática y con distintos niveles, incluso y con múltiple complejidad, incluso en un entorno integrado como es el de la Unión Europea, que es un mercado único, tanto jurídica como económicamente. Entonces, cuando yo hablo de mercado único, es que la normativa en materia de consumo europea es una normativa ya no estatal, sino que es una normativa que procede de Bruselas. Y cuando yo hablo de un mercado económicamente integrado, es que las personas, los servicios, los productos viajan libremente sin pagar ningún tipo de arancel dentro de la Unión Europea. Estamos hablando, ustedes son 19,5 millones, nosotros somos en estos momentos en 27 países 440 millones de personas. 440 millones de potenciales consumidores en un continente que es especialmente complejo porque se hablan más de 30 lenguas, con una proporción de población que es cada vez menor
En el año 2015 ese era el 6%, en estos momentos somos el 5,6%, y aunque el PIB mundial vamos bajando, en estos momentos seguimos siendo el segundo con un 22% del PIB mundial. Un 22% del PIB mundial, un 5,6% de la población mundial y un 55% del gasto público mundial. O sea, es un continente que plantea en estos momentos, con una sociedad envejecida y a la defensiva, grandes problemas. Pero lo cierto es que la Unión Europea ha dado estabilidad, nos ha evitado las matanzas que de forma periódica pues hemos tenido como hobby los europeos, en los que pues, cada 30 o 40 años pues, moríamos 7 u 8 o 9 millones de personas al grito de la libertad y de la religión y de la patria, de la lengua y de la bandera, y nos ha dado una estabilidad que no teníamos hasta el momento, una estabilidad articulada sobre 4 grandes libertades: bienes, servicios, personas y capital, con un mercado único que ha permitido que yo como consumidor pueda consumir donde quiera, lo que quiera, y que además lo pueda hacer a precios asequibles. Y aquí les quiero recordar las cifras que les he dicho antes del incremento del consumo transfronterizo digital del año 14 al año 23, 9 años, de 1.367 millones de euros a 10.707,51 millones de euros. ¿Cómo se plasma eso? Pues se plasma en que podemos vivir, viajar de cualquier Estado miembro a cualquier Estado miembro, tenemos unos servicios francamente económicos, viajar es barato, la telefonía es barata, con una moneda única que nos permite no tener el coste de cambio, y con unos niveles de derechos de los consumidores que han sido plasmados en la normativa, fundamental de la Unión Europea, donde se reconoce su condición y donde además nos encontramos con que es el único ámbito de la Unión Europea donde, como les he dicho, existe solamente derecho europeo. Y lo que se busca, y así lo reconoce la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, se busca que todos los consumidores europeos gocen de una serie elevada, un nivel elevado de derechos. Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección de los consumidores. Todas las políticas de la Unión, lo que da lugar a una respuesta transfronteriza y a una respuesta transversal. Lo que se pretende es garantizar que todos los consumidores de la Unión, donde quiera que residan, viajen o compren, disfruten de un nivel común elevado de protección contra los riesgos y amenazas para su seguridad y sus intereses económicos, así como aumentar la capacidad de los consumidores de defender sus propios intereses. Y esto, como les digo, se refleja de manera transversal en los distintos textos de la Unión. Todas las políticas de la Unión, desde la política agrícola, la política medioambiental, la política de marina mercante, la política laboral, la política de inmigración, todas deben de estar o tener en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores. Lo dice el artículo 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y lo dice el 169, y lo dice también el 4, y lo dice también el 114 del Tratado de Funcionamiento. Lo que nos interesa es que haya un nivel alto de protección y que todos los ciudadanos de la Unión gocen de los mismos derechos en el continente, se encuentren como se encuentren. Y esos derechos, insisto, se articulan sobre esos 4 ejes de proteger a los consumidores contra los productos y servicios inseguros, garantizar cómo van a gastar su dinero, darles acceso a vías rápidas de solución de sus litigios y adaptar los derechos de los consumidores y usuarios a los cambios económicos y sociales que están desarrollándose. ¿Cómo se realiza esto en una sociedad tan rápida como la que vivimos? Pues de una manera muy lenta, porque el funcionamiento de la Unión Europea, el funcionamiento legislativo de la Unión Europea es muy lento. Primero va a haber una propuesta de la Comisión Europea, luego va a haber un debate por parte de los expertos y autoridades nacionales, luego el Parlamento Europeo y el Consejo van a decidir, luego los Estados miembros en muchas ocasiones van a tener que adaptar la normativa a sus ordenamientos jurídicos si se tratan de directivas, vamos a tener que informar a las asociaciones de consumidores y a la industria, y una vez que se haya puesta en práctica, años después se realizará una evaluación de su práctica. Lo cierto es que tenemos una política que ha dado
lugar a un volumen importante de textos, pero que sin embargo todavía está en proceso de construcción y que abarca enormes ámbitos de la realidad diaria de los consumidores. Estamos hablando de cerca de 90 directivas que abordan los temas más variados del derecho del consumo: reglas generales, información, seguridad, protección de intereses, prácticas desleales, etiquetado y embalaje o acceso a la justicia. Entonces ustedes dicen que eso es maravilloso y que es estupendo. El problema es que cuando yo voy a mirarlo y miro, por ejemplo, solo el tema de la protección de los intereses de los consumidores, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 textos de épocas distintas que abordan cuestiones diversas que tengo que tomar en consideración. O cuando estoy hablando de acceso a la justicia de los consumidores y usuarios, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 textos distintos. Uno, el que está en rojo, va a ser derogado si es que no lo acaba de ser, y eso me plantea un problema importante. Yo tengo una valoración global positiva, pero es un sistema muy complejo de poner en práctica. Es un sistema asistemático, un modelo profundamente asistemático, que no tiene ninguna, siendo un modelo que está pensado para el consumo transfronterizo, muy difícilmente toma en consideración los problemas de derecho internacional privado. Son textos muy complejos y de difícil comprensión. Son en muchas ocasiones textos desacompasados que empezaron en 1980 y que sin embargo siguen estando vigentes, que presentan contradicciones entre sí, por ejemplo, la idea de compensación e indemnización, la noción de consumidor, la noción de asociación de consumidores, o que al tratarse de directivas tienen que ser integradas en los distintos países, y eso me plantea un problema del grado de administración, de armonización alcanzado. Llegado hasta el momento, la Unión Europea lo que se está planteando es qué hace con ese sistema, que es el único que cubre, el único de todo el derecho de la Unión que cubre de forma global una materia con solo derecho de la Unión Europea y no derecho de los Estados. Bueno, pues la Unión en los últimos 5 o 6 años ha estado planteando qué hace con ese derecho. Si lo repiensa, cuáles son los retos, cómo lo podemos armonizar de nuevo, si hacia dónde tenemos que ir, si lo vamos a cambiar, en qué términos. Y lo que ha llegado es a una serie de ideas. Pues la primera es la asunción de la consolidación de que vivimos en una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo de masas, algo que no existía, por ejemplo, en 1980. Que hemos de dar una respuesta que tome en cuenta la globalización de la economía y la aparición de esa noción que les he dicho antes del consumidor global. Yo consumo y consumo bienes que no sé dónde vienen. Y los consumo bienes que no sé dónde se han fabricado y consumo bienes que no sé quién me los vende. Me los vende una plataforma que yo desconozco. Dar respuesta a esa problemática de consumidor global en una sociedad de la información, esto es, a un consumidor que compra cada vez más a través del comercio electrónico y al que yo le tengo que proveer de una tutela rápida, segura, previsible y económica, siendo que a lo mejor el consumidor es chileno, pero el producto está fabricado en Argentina y me lo han mandado desde Perú, o distribuidores Estados Unidos. ¿Qué ley se va a aplicar? ¿Dónde voy a litigar? ¿Contra quién voy a ir? Eso me introduce un elemento adicional de complejidad. Como en estos momentos en que las grandes corporaciones, las grandes plataformas de servicios están intentando una presión desregulatoria y no hay más que ver las fotos en la Casa Blanca, la tensión del derecho al consumidor, del derecho a la competencia, de la competitividad y del desarrollo global. Estos retos llevan a la Unión a plantearse lo que se denomina la estrategia de protección de los consumidores. Lo hace en el año 2020, en estos momentos todavía se está poniendo en marcha y tiene 2 objetivos muy claros. El primer objetivo es generar confianza en el consumidor en el comercio electrónico en la Unión Europea para que consuma más. Y la segunda idea es, el segundo gran objetivo, es la necesidad de reformar los derechos de los consumidores y el respeto de dichos derechos. Esto es, de nada me sirve reconocer derechos a los consumidores si estos luego no tienen acceso a la justicia de forma rápida, segura, previsible y barata. Y con eso entraríamos y iría terminando la tercera cuestión que me he planteado cuando estábamos abordando
el derecho del consumo en la Unión Europea. Y es la idea del acceso a la justicia en una sociedad global. El chileno que consume en Europa, que se viene a Valencia al máster y consume un producto europeo, ¿va a litigar en España o va a litigar en Chile? Si litiga en Chile, la sentencia que le dicten la podrá ejecutar en Chile. Si resulta que a mí me he invertido 50 euros, al final me voy a gastar 300 para saber si gano o no gano, lo que voy a hacer en muchas ocasiones es no litigar. Pero una suma de pequeños litigios, al final al consumidor lo deja hecho polvo porque no puede litigar, y al proveedor del servicio o del producto pues le permite un ahorro muy notable. Luego, la clave en estos momentos en materia de derecho al consumo es establecer medios accesibles a la tutela judicial efectiva del consumidor. Y esa búsqueda del aseguramiento de su ejercicio y de su protección en un entorno transfronterizo y digital de consumo en masa es a lo que se está dedicando la Unión Europea en los últimos tiempos, con más o menos éxito. Todavía no ha dado con la clave. No es fácil garantizar el acceso a vías rápidas y eficaces de resolución de los litigios, sobre todo en un entorno transfronterizo. Porque además, desde un punto de vista competencial, en el caso de la Unión, aquí entran en colisión dos competencias. La competencia de consumo y la competencia de cooperación judicial en materia civil. En un caso tiene competencia exclusiva la Unión y en otro tiene competencia compartida con los distintos estados que forman parte de la Unión Europea. ¿Qué vías voy a tener? Bueno, pues ahí voy a tener una tipología. Voy a tener una tipología de tutela individual versus tutela colectiva, voy a tener una tipología de tutela judicial versus tutela no jurisdiccional. Lo cierto es que a mí se me van a plantear dos grandes dimensiones. Una dimensión es acudir a los tribunales estatales, que como les digo, el problema va a ser la escasa cuantía de la reclamación y los costes excesivos de los procesos judiciales en tantos supuestos, la excesiva duración de los procesos judiciales. En la Unión Europea la media es entre 100 y 700 días, superando la media de 200 días por un litigio en 12 de los 27 estados, y luego siempre voy a encontrar en muchas ocasiones con una sentencia extranjera que voy a tener que ejecutar. ¿Dónde voy a tener que litigar? Me va a dar lugar a un proceso engorroso, me va a dar lugar a un proceso lento, me va a dar lugar a un proceso costoso en tiempo y dinero y que voy a tener poca satisfacción. Y además voy a entrar en las manos de ese querido instrumento que es el derecho internacional privado, que me va a complicar la vida de mala manera. Por lo tanto, yo lo que tengo que buscar es una alternativa, y esta alternativa va a pasar de forma cada vez más habitual por los mecanismos no jurisdiccionales. Mediación, conciliación, arbitraje, sistemas de reclamaciones de empresas, sistemas automatizados de reclamaciones, negociación asistida, adjudicación en línea, defensores del consumidor, ombudsman. Toda una serie de mecanismos que lo que pretenden es asegurarle al consumidor la posibilidad de tener acceso a un sistema rápido, flexible y adaptable, bajo en coste, simple y con medios de resolución en línea. Pero el problema que yo me encuentro con este último punto, los medios de resolución en línea, si yo compro en línea, he de tener acceso a medios de resolución en línea, y esos medios de resolución en línea se ven muy facilitados por los sistemas de traducción simultánea y me evitan en muchas ocasiones además el acceso a la problemática del derecho internacional privado. Ese que me lo está proveyendo en estos momentos son empresas privadas. Son las mismas empresas que me venden o me ofrecen los servicios los que dentro de sus servicios me están ofreciendo resolver las disputas que ellos tienen conmigo. Y en muchas ocasiones va a depender del volumen de compra el resultado final de la decisión que ellos adopten. Y ese acceso se va a ver también favorecido por los sistemas privados de resolución de controversias. Lo cierto es que a fecha de hoy nosotros no contamos con un sistema estatal que me permita conseguir un sistema rápido y eficaz de resolución de controversias en una sociedad digital del consumo. Hay un impulso por parte de Naciones Unidas, por parte de la UNCITRAL, por parte de la OMS, de la Organización Mundial del Trabajo, por el Código Internacional para la Protección de los Turistas. Hay una serie de actuaciones en la Unión Europea, desde las recomendaciones del 98 a la directiva del año 2013. Hay actuaciones también en Latinoamérica, pero lo cierto es que todo lo que tengo en estos momentos es muy limitado. Y además
todo lo que tengo en estos momentos, curiosamente, no se refiere tanto a la resolución de disputas en línea, sino que genéricamente se refiere a la resolución acudiendo a los medios alternativos de resolución de controversias. Pero si nosotros miramos todas las directivas en materia de sociedad digital de la Unión Europea, solo en 2 de ellas se habla, una del año 2009 y otra del año 2000. La del 2009 se refiere al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, y la otra del 2000, relativa a distintos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de información, en especial al comercio electrónico. Solo estas 2 se refieren a la resolución en línea. El resto sigue pensando en resolución en persona, lo que plantea graves problemas en un entorno digital y transfronterizo. La ley modelo de Consumers, que es una entidad privada latinoamericana, aporta una respuesta. Hay algunos ejemplos nacionales también de respuesta, como puede ser en Colombia, o como puede ser en Santiago, o como puede ser el sistema del CERNAC que tienen ustedes en Chile, pero, y con eso acabaría, seguimos encontrándonos con el mismo problema. Tenemos respuestas desiguales desde el punto de vista normativo regional, tenemos una ausencia de un marco regulador global claro y efectivo a nivel internacional, tenemos diferencias en cuanto al alcance de los mecanismos diseñados o a la cuantía de los litigios que pueden acudir, a la desigual implicación de los actores intervinientes, una brecha digital muy importante y un problema de acceso a la información y de toma de conciencia por parte de los consumidores. Y luego, además, desde el punto de vista del derecho, tenemos unos problemas adicionales, y es que la normativa de materia de consumo ha estado siempre pensada en que yo le compro al profesor Guerrero o el profesor Guerrero me compra a mí. Pero en estos momentos, en el sistema digital, estamos triangulando. Yo no le compro al profesor Guerrero, yo le compro a alguien a través de un intermediario que es el que me presta el servicio. Y yo no sé si me está prestando un servicio o me está vendiendo un bien. Y eso me introduce un elemento importante de tensión desde el punto de vista de la respuesta que yo vaya a aportar. Como me plantea también un problema el tema de la vulnerabilidad digital respecto a la plataforma. Y eso me genera además problemas adicionales en relación con quién voy a litigar, quién va a poder litigar y sobre el concepto mismo de usuario digital. Usuario digital equivale a consumidor. El consumidor es aquel que compra, es una persona física, puede ser también una persona jurídica. Se me abre un mundo de problemas que me hacen volver prácticamente al discurso del presidente Kennedy en el año 62 y que a mí me lleva al poema de Nicanor Parra, de lo que dice aquello de lo queramos o no, solo tenemos 3 alternativas, el ayer, el presente y el mañana. Y ese mañana no necesariamente tiene que ser triste y está por escribir, pero desde luego sí que va a ser muy complejo porque los parámetros del derecho del consumo han cambiado, los parámetros de nuestra sociedad han cambiado, los parámetros del consumo han cambiado y si me admiten un favor, pues no consuman, casi compren en el mercadito local asegurándose que el producto que les llega es chileno y que se lo compran a un chileno y serán mucho más felices que si compran a través de una plataforma. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchas gracias, profesor Fluyes. En particular, muchas gracias por terminar sus palabras recordando a Nicanor Parra, el antipoeta, que puede hablar del anticonsumo, ¿no? Bueno, nos deja muchos desafíos el anticipar lo que ya está viviendo la Unión Europea en materia de derecho al consumo. Claro, y hay uno también temas de desafíos de los sistemas jurídicos, particularmente en el caso nuestro, que somos un sistema bastante aislado. Imagínense coordinar o armonizar 27 legislaciones distintas para que tenga un sistema más o menos coherente de aplicación. En el caso nuestro es un sistema unitario, pero a veces las soluciones son más simplonas, podemos decir derechamente, como por ejemplo este tema, ¿no? ¿A quién le estoy comprando? ¿No? Si ustedes revisan la Ley de Protección del Consumidor de Chile, lo soluciona de manera muy fácil, ¿no? Bueno, sí, a la chilena, ¿no?
sea, si el Toyota viene malo, yo no demando a Toyota, ni a Japón, ¿no? Sino que demando al que me vendió el Toyota. Y le reclamo al señor que me vendió el Toyota que el auto tiene una falla en no sé qué motor, pero el señor que vende el Toyota vende el auto, no fabrica el auto, ¿no? Entonces ese señor tiene que a su vez conversar con Toyota Chile, y Toyota Chile le va a decir si es que corre o no la garantía, y él lo que tiene que hacer es reproducir lo que le dice Toyota Chile, porque si no, no le va a reembolsar. Entonces, efectivamente ahí perdemos el parámetro de a quién demando, ¿no? Y los consumidores asumimos todo un poder, ¿cierto?, frente al proveedor, que a veces termina siendo, aunque no lo crean, en algunas oportunidades injusto. Y aquí también, por lo que puedo recoger, hay un tema muy relevante de cómo siempre, y lo digo a mis estudiantes, el derecho viene muy atrás a veces de los hechos, ¿no? O sea, hay toda una realidad económica de la globalización del mercado, a través de la compra online, etc. Y el derecho siempre viene atrás, ¿no? Viene atrás y vamos viendo cómo solucionamos y nos hacemos cargo de este nuevo fenómeno. Nosotros tenemos una oportunidad al ver el derecho de la Unión Europea de anticipar temas que probablemente allá van 1 o 2 años o quizás más avanzados que nosotros. Y me recordaba a propósito de algo que está sucediendo coyuntural, ¿no? No sé si ustedes saben que hay una paralización de las corporaciones de asistencia judicial. Y el lema es: sin acceso a la justicia, no hay justicia. Sin acceso a la justicia, no hay justicia. Entonces, claro, nosotros a veces en las facultades de Derecho nos preocupamos mucho del desarrollo dogmático, ¿no?, del derecho. Entonces, elevamos el derecho del consumidor, hacemos todo un análisis dogmático y al final nos preocupamos de cómo se aplica el derecho. Como le digo a mi estudiante, cuando están acá, le digo el derecho a la calle, ¿no? El derecho también está para servir en la calle y ese es el sentido social que tiene. Entonces doy algunos ejemplos porque lo planteaba el profesor Splugge. O sea, hay un derecho que podríamos solucionar el problema de las 27 jurisdicciones, ¿cierto? Es un derecho único del consumidor. Sin embargo, a nivel de cómo accedo a la justicia, por lo que entendí, es según cada país. Y nosotros, claro, no nos hacemos problema, pero piensen ustedes en el verano. Un consumidor argentino, que llegaron muchos este verano, ¿no?, y se compró el televisor y se lo llevó a Mendoza y falla el televisor en Mendoza. ¿Qué derecho tiene? No tiene derecho. ¿Dónde reclama? Tiene que venir al otro verano a reclamar y ya pasó el plazo, además, ¿no? Entonces tenemos una serie de consumidores muy relevantes que no tienen derecho porque no son chilenos o porque no residen en Chile, o nosotros cuando viajamos a otros países. Entonces este es un fenómeno que hay que hacerse cargo, porque si la globalización se produce en el mercado, quizás también tenemos que aprender a cómo globalizamos el acceso a la justicia. Y debe ir unido, ¿cierto?, un sistema de plataforma online, ¿cierto?, con un sistema también de plataforma online de resolución de conflictos, porque si no, ¿qué pasa? Que los privados son aquellos que van a hacerse cargo de la solución de sus propios conflictos por un análisis económico del derecho, ¿no? Como lo decía el profesor Splugge, cada plataforma tiene su propio mecanismo de resolución de conflictos. O sea, acoge los reclamos y los resuelve, normalmente con un bot o algún otro mecanismo, y asume, desde el punto de vista de los principios que ustedes aprenden en el derecho procesal, la profesora Barón acá, ¿cierto?, es, bueno, y la neutralidad del que juzga, ¿no? Si lo está resolviendo el propio banco, a través de la asociación de bancos, ¿yo por qué tengo que confiar que no va a ser neutral, digamos, o que va a ser neutral? Entonces, se presentan un montón de desafíos en los cuales si nosotros no nos hacemos cargo de hacer un diseño institucional, se va privatizando la justicia. Y a veces la justicia se puede privatizar en buen sentido, en la medida que incorporemos los principios generales, ¿no?, ¿cierto?, de igualdad de acceso, ¿cierto?, que sea barato el acceso, ¿no? ¿Qué sentido tiene cuando uno reclama, ¿cierto? De una vez reclamé en Iberia, hice toda la plataforma y me respondieron como 5 meses después cuando yo estaba en Chile, digamos, o sea, que ¿dónde tengo que demandar? ¿En Madrid? ¿En dónde? Pues al final ya tampoco, que al final uno se olvida, ¿no? Entonces es un desafío importante que nos da el derecho de la Unión. Quiero agradecer al profesor Splugge por su exposición, pero nos deja bastantes desafíos para pensar en esta idea. Y un tema también que yo quisiera como comenzar las preguntas para los comentarios que pueden tener los asistentes, es sobre los deberes de los consumidores. Yo siempre voy a ser como medio rebelde, entonces voy contra la corriente, ¿no? O sea, todo el mundo va a los derechos consumidores, estudian protección de los derechos del consumidor, y yo hablo de derecho al consumo. Porque el derecho al consumo tiene 2 partes, proveedores y consumidores,
Y los proveedores no solo son las grandes tiendas, también los proveedores son los pequeños y medianos locales o empresas. Fíjense una norma que se modificó la Ley de Protección del Consumidor de Chile hace poco, a los que les gusta este tema, que es a propósito del tema procesal, de dónde puede demandarse. Y se modificó la norma y se puede demandar a elección del consumidor en el domicilio del consumidor. Entonces le doy un ejemplo concreto que estoy viendo ahora. Un señor compra un vehículo en Viña del Mar, se lo lleva a Coyhaique, allá cerca de Puerto Natales, donde fue Carlos, y dice que el auto funciona mal. Entonces quiere que le devuelvan el dinero aplicando la triple opción, ¿cierto? Lo que llaman la triple opción. Entonces se le dice, mire, ningún problema, pero tengo que revisar el auto. ¿Cómo voy a quitarse a saber si está bueno o malo? Es que usted no tiene un concesionario en Aysén, porque nunca hemos tenido en Aysén, ¿no? No, entonces lo voy a demandar. ¿Y dónde me va a demandar? En el tribunal de Coyhaique. Entonces hay que ir a litigar a Coyhaique, que queda a como 3.000 kilómetros de Viña. ¿Y los derechos de ese proveedor? ¿La igualdad de acceso a la justicia? Bueno, nosotros al menos tenemos una red de alumnos importante en todo Chile, buscaremos algún abogado de la Católica del Paraíso, ¿cierto?, que se quiera hacer cargo del juicio, pero fíjense que si fuese un pequeño menos el costo de litigación del proveedor, el local de la esquina, ¿no? Entonces, ojo, que hay que mirar, digamos, cómo hay que equilibrar eso. Entonces quería preguntar, la primera pregunta es cómo se desarrollan los deberes de los consumidores, no solo los derechos de los consumidores, en la Unión Europea. O sea, hay un desarrollo en ese ámbito. Alguna vez le escuché una frase a mi profesor Flugis, que no la voy a repetir acá, porque a veces ya dejaba de enseñar derecho al consumidor porque se había aburrido por algo, ¿no? Y así se recuerda. Es una tarea imposible. Antes de responder, les voy a preguntar que vayan pensando dónde están hechos sus zapatos. Que se planteen dónde están producidos sus zapatos. Porque esa es la clave de todo, la madre de todas las batallas. ¿Dónde están hechos sus zapatos? ¿Dónde están fabricados? A partir de ahí les diré que el problema es que yo puedo haber venido aquí y haber comprado el carro aquí, y entonces al pobre distribuidor lo está haciendo polvo, y que lo puedo haber comprado en línea, cosa que cada vez ocurre más. Por lo tanto, si lo he comprado en línea, ahí la ventaja de alguna manera desaparece, porque claro, yo también a través de la línea tengo acceso a vender muchos más productos y si los vendo físicamente. Por lo tanto, eso forma parte de un elemento más de la venta y la compra. En el caso primero, lo que va a pensar la Unión Europea es que va a ser el consumidor, la parte débil, y la que va a mandar en la operación. Por tanto, el consumidor va a poder litigar bien en su domicilio o bien en el domicilio del vendedor o del prestador de servicios a elección suya. Siempre va a haber una política a favor del consumidor pensando que un consumidor esté bien. Eso en ocasiones puede generar problemas de inseguridad y problemas de injusticia, ciertamente, pero la política general es pertinente. Si yo tengo los zapatos producidos en Vietnam o en la República Popular China, ahí sí que voy a tener un problema mucho más grave, porque ahí yo no voy a saber dónde voy a tener que demandar. Y si voy a tener que demandar porque el producto ha sido defectuoso y me ha producido unos dolores en los pisteles, o porque la segunda vez que me lo he puesto el zapato se me ha estropeado. Y en estos casos sí que me va a interesar demandar al distribuidor y al productor, porque posiblemente demandando al productor voy a sacar mucho más dinero que demandando al distribuidor. Por lo tanto, el problema que yo tengo aquí es que hay una serie de equilibrios, inestables, con muchos intereses económicos vinculados y que no es tan fácil establecer un punto intermedio. ¿Sabes? Es una materia que no tiene solución. Bueno, no sé. Sí, es una materia que no tiene solución. Y el problema es que cada vez hay más consumo y cada vez yo accedo a productos en lugares que nunca pensé que podía optar a ellos, y me van a mandar una camiseta del Boca desde Estados Unidos, o voy a comprar un coche chocado en Estocolmo, porque me va a resultar mucho más barato comprar un Mercedes chocado en Estocolmo y arreglarlo en Chile y que me lo traigan por barco que comprarlo en Chile. O sea que al final el mercado es tan dinámico que no es fácil aportar respuestas, pero como tú bien has dicho, la clave es el acceso a la justicia. Entonces, de nada me sirve tener derechos si en una sociedad con comercio electrónico y cada vez más transfronterizo no puedo ejercer esos derechos de una forma eficaz.
Y quien se va a llevar el gato al agua va a ser la empresa, que va a tener el proveedor de servicios o el vendedor de la gran plataforma como marchamo de calidad. No solamente le vendo, sino que resuelvo el problema que usted tiene conmigo. ¿Cómo se lo resuelva? Eso es una cuestión distinta. Como todo es negocio, probablemente los que van a comenzar a ganar más dinero son las compañías seguras, ¿no? Y al final los precios van a empezar a subir porque al final lo que hay que incorporar son seguros frente a seguro de responsabilidad civil u otros, ¿cierto? Para no hacerse problema porque hay que ir a litigar a Vietnam, ¿no? Al final todo es... Dejo abierta la palabra para alguna consulta. Sí, adelante. Consulta, ¿qué pasa con los representantes en las naciones frente a una compra que hizo un consumidor en línea? Porque, ¿qué experiencia ha visto? Porque yo he visto los seguros, o sea, he visto en las transacciones que mostraba en mercadería que asume normalmente le hace un 20% de pérdida, o sea que viene malo, que tiene que reponer, y sube el precio consumidor, y la diferencia se hace con seguro. Pero ¿qué pasa con esta compra en línea cuando yo soy representante de algo? Vamos a ver, ahí yo tengo distintas realidades. Yo tengo la relación que tiene el representante que ha comprado al por mayor y que ha asegurado su transacción, y eso viene por su régimen, como posiblemente sea el convenio Viena en 1980 sobre el compraventa internacional de mercaderías, que tiene un régimen específico, y otra cosa es el régimen de consumo. El señor que ha ido a la tienda, se ha comprado el zapato, o el señor que ha comprado en línea el zapato, y que en ocasiones la plataforma te da la posibilidad de que asegures la compra, pero nunca llegas a saber exactamente qué se está cubriendo, y en ocasiones no. Si es una plataforma seria, hasta el momento tú devuelves el zapato y te devuelven el dinero y otro cambia. Y la relación del distribuidor vendedor del zapato con la matriz, pues eso es una historia que a mí como consumidor no me afecta. Me afectará de forma indirecta porque puede subir o bajar, puede oscilar el precio. Pero en lo que es la relación jurídica, yo tengo una relación con un señor X que me ha vendido un zapato. Pero en principio yo no sé quién me está vendiendo el zapato. Porque en ocasiones yo sé que a través de Amazon o de Alibaba el zapato me lo está vendiendo José Luis Guerrero, pero en ocasiones yo no sé quién me está vendiendo el zapato. Por eso hablaba de la triangulación. Entonces, el problema que se está planteando, y por ahí va lo que decía el profesor Guerrero, es que una de las cuestiones que se está planteando en la Unión Europea es que yo, usuario final, soy consumidor, pero a lo mejor el distribuidor también es consumidor. Porque estamos teniendo una relación triangular. Y todo eso son realidades que se abren a un derecho que en estos momentos todavía no está capacitado para resolverlo. Con un elemento adicional de presión, que es que estamos ante un umbral transfronterizo, el que no está solamente en vinculación al derecho chileno, sino que puede estar el derecho chileno, el derecho de Vietnam y el derecho de Estados Unidos, cada uno con unos parámetros distintos en cuanto a la protección del consumidor. Por eso les digo que compren en el mercado bienes locales. Gracias, profesor Julio. Usted sabe igual que yo, entiende que somos hinchas de las más todos medios alternativos de solución de conflicto. ¿Usted cuál es la perspectiva que le da a ese tipo de solución o de mecanismo de solución en el derecho europeo a este tipo de controversia? ¿Usted cree que el nuevo ordenamiento jurídico de esta materia va a dar preponderancia o se va a mantener en segundo plano ese mecanismo de solución? Vamos a ver, se le da preponderancia en el ámbito de la Unión, se le da preponderancia, pero la Unión acaba de acabar con la plataforma de resolución en línea de disputas en materia de consumo porque ha resultado cara e ineficaz. No tiene sentido gastarse varios millones de euros para tener 30 casos al año. Luego, si eso no funciona es porque algo hemos hecho mal. Mientras que la de eBay o la de Amazon o la de Iberia funcionan mucho más rápido. Y al final, como el Estado no me ofrece, cuando hablo de Estado hablo de Unión, no me ofrece una respuesta rápida y eficaz, pues yo me voy al prójimo que me ha vendido el billete, que es juez y parte. Las líneas van a ir por ahí. Hasta el momento se ha fomentado mucho el arbitraje, que tiene la ventaja de que la resolución va a ser una resolución que va a producir efectos en todos los países de la Unión. Ahora se está buscando otras líneas que todavía no se sabe exactamente cuáles van a ser.
la negociación, la conciliación, la mediación. El problema que yo voy a tener con ellas es que yo no voy a tener un título ejecutivo. Entonces, si la parte que ha llegado a ese acuerdo conmigo no lo quiere ejecutar voluntariamente, ese acuerdo no va a poder circular libremente en el seno de la Unión. Por lo tanto, yo voy a tener un elemento adicional que es ejecutar el acuerdo que yo he llegado contigo y que tú, Alejandro, no quieres. No es tan fácil. Todo en la vida no es nunca blanco y negro, y menos en estas materias. ¿Una otra consulta? ¿Sí? ¿Sí? Me desvío un poquito, pero vuelvo al punto central. Detrás de toda la regulación del consumo hay órganos políticos, en algunos casos democráticos, en otros casos no democráticos. Autocracia como muy reciente habla de esto, ¿no? Como diría por estar detrás de este mercado global. Y pregunto, me interesa conocer en la reunión acerca de el interés en regular esta materia, por dos razones. Porque entiendo que una parte importante de la política en la democracia está funcionando más o menos en el mismo mundo que está funcionando con nuestras aplicaciones, acerca de ofrecen un producto, no ofrecen un candidato. Es lo mismo, ¿no? Las mismas técnicas. Eso por un lado, es decir, la política se envuelve en medios similares, aunque se desarrolla el comercio digital. Eso por un lado. Y por otro lado, existen probablemente las empresas más grandes que tienen interés en la no regulación de los medios. Se junta el hambre y las ganas del cuento. Es decir, la intención va por generar una regulación que no afecte esta capacidad de manipular los mercados en beneficio de los grandes intereses económicos y en beneficio de ciertas fuerzas políticas. Entonces, lo que ahí me imagino es que, a propósito de la regulación de esa compleja europea, quizás tampoco hay un interés tan grande de avanzar en una regulación justa y equilibrada de consumo en la medida que tiene un impacto en esta otra esfera, ¿no? Antes se pasa un poquito, me enteré que el vicepresidente de Asuntos Globales de UNO es el viceprimer ministro del Reino Unido. Y así podemos contar así los vínculos entre las grandes empresas. Lo que nos muestra un buscador sirve para dirigir nuestro consumo, pero también sirve para dirigir nuestras orientaciones políticas. Y en ese sentido creo que claro, que hay un punto de los derechos del consumidor en los cuales nos topamos con intereses que la política podría estar interesada razonablemente en otros. Sé que es un tema difícil, pero entiendo que detrás de la lentitud de los avances, de una regulación europea también hay intereses políticos, por decirlo de manera amable. Empezando, yo tengo 35 minutos y tengo que hablar y tengo que seleccionar. Yo he empezado diciendo que estamos ante una realidad que no es solamente una realidad política, sino que tiene muchísimas implicaciones. Y muchas de ellas se contradicen entre sí. Y he hablado a la foto de la toma de posesión del inquilino de la Casa Blanca con todos los grandes jefes de las plataformas de servicios y con la presión desreguladora, que está el profesor Luis Turu Marmolejo, que se dedica al derecho a la competencia y regulación. La desregulación lo que supone es una pérdida de derechos por parte de los ciudadanos, de derechos en el ámbito del consumo y de derechos en otras realidades. Yo no he hablado de datos. Cada vez que ustedes compran, están regalando datos y esos datos van a ser utilizados para controlarles y para ver qué es lo que están comprando y para ver cuáles son las características macro y micro de las distintas operaciones y del mercado. Entonces, eso es así. Si nosotros miramos la regulación de los usuarios digitales, es muy llamativo porque uno de los reglamentos se habla sobre la lucha contra la difusión en línea de contenido terrorista. Es el reglamento del año 2021 y ahí hay resolución de controversias en materia de consumo, porque también se ve afectado por todas estas problemáticas. ¿Que eso existe? Claro que existe. ¿Que el consumo afecta a los datos? Claro que afecta. ¿Que las plataformas están buscando la regulación y que eso va a suponer una pérdida de derechos por parte del ciudadano? Claro, pero es que el ciudadano está encantado. Parece que estamos en un momento en que está encantado de renunciar a sus derechos, no se sabe por qué. Entonces estamos en una situación en que ya veremos esto.
hasta dónde va. Por eso he terminado diciendo, ya veremos. No pinta bien. Muchas gracias, estamos ya en el tiempo, salvo que haya algún tipo de comentario. Bueno, queremos agradecer nuevamente al profesor Splugues. Estamos muy contentos que nos haya visitado nuevamente. La profesora Silvia Barona, ha sido muy provechoso estos 3 días con ustedes. Además, el profesor Splugues es doctor honoris causa de esta universidad, por tanto está en su casa, en su facultad, y esperamos, Dios mediante, tenerlo pronto nuevamente por Valparaíso. Muchas gracias.